de Cristo, Señor. Gracias porque nos podemos acercar al amado por medio de la sangre del Corderito, Señor. Damos gracias, Señor. Abrimos todo nuestro ser, Señor. Abre nuestro entendimiento. Quita todo velo, Señor, de nuestras vidas. Destapa nuestros oídos, Señor. Queremos conocerte más. Te necesitamos, mi Padre. Señor, háblanos. Enséñanos. Corrígenos, Señor. Quebrántanos. Necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que tú nos das mucho más de lo que pedimos o esperamos, Señor. Gracias, mi Padre. Señor, aquí estamos. Atentos. Atentos, Señor, a lo que el Espíritu, Señor, nos hable. Gracias, Papito amado. Te mereces toda la gloria, Señor. Toda la honra es para ti, amado Dios. Gracias, Señor. Dejamos todo ante ti, Señor, y te damos gracias. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Carmencita. Hemos venido en un proceso donde pues hemos visto cada paso, el accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas, y algo que parece recurrente y siempre se va a recalcar, siempre se va a exaltar, es que Dios quebranta al hombre exterior de diferentes maneras, en distintas personas. Y por eso el Espíritu Santo aplica diferentes clases de disciplina, y eso lo hemos tocado varias veces, pero es muy importante tener claridad en eso y reafirmar este punto. Ahora, según la necesidad de cada persona, el Espíritu Santo empieza a aplicar diferentes métodos, diferentes maneras de corregir, de disciplinar. Ahora, si la característica predominante de la persona es el amor propio, el Espíritu trabaja de manera específica quebrantando ese amor. Cuando el problema es el orgullo, el Señor prepara una y otra vez circunstancias diseñadas específicamente para quebrantar ese orgullo. A las personas cuya fuerza radica en su inteligencia humana, Dios permite que cometan errores constantemente para enseñarles a no confiar en su capacidad y llevarles a confesar. ¿Qué es lo que van a confesar estas personas? Y van a decir, mi vida no depende de mi perspicacia, de mi razonamiento, sino de la misericordia de Dios. En ocasiones el problema radica en que la persona es demasiado susceptible, es muy emocional. En dado caso, Dios ordena circunstancias que acaben con ese problema, así como lo hace para poner fin a las muchas opiniones de los que siempre están llenos de ideas y conceptos. Hay un texto bíblico ahí en Jeremías capítulo 32 en el versículo 27, donde la Biblia dice, yo soy Jehová, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Entonces, hay personas que creen que para ellos no hay nada difícil, que nada se les dificulta y no encuentran un obstáculo que sea lo suficientemente difícil como para hacerles ver su ignorancia e incapacidad. En el caso de estas personas, el Espíritu del Señor usa toda clase de situaciones para derrotarlos, y tienes que golpearlos repetidas veces para lograr que se humillen
y reconozcan que, a pesar de su autosuficiencia, son absolutamente incapaces. Son confrontados con cosas que para ellos eran fáciles, pero se les sale de las manos y los dejan avergonzados y humillados. En pocas palabras, el Espíritu opera de una manera muy sabia en cada persona, en cada situación, y lo hace de diferentes maneras según la necesidad de cada persona. Ahora, también existe una variación en la frecuencia con que el Espíritu Santo aplica su disciplina. En el caso de algunos, el Señor usa su vara cuando es necesario, castigándolos en forma intensa y constantemente. Con otros, aplica su disciplina por un tiempo, concediéndole luego periodos de respiro. Pero algo que no cambia es que el Señor azota o que el Señor corrige a todo aquel que ama. Entre los hijos de Dios deberíamos encontrar las heridas producidas por la corrección del Espíritu Santo. Y aunque Dios aplica su castigo de diferentes maneras, el propósito es el mismo. Y ya sea que toque algún aspecto externo o interno, siempre causará alguna herida en la persona. Cuando Dios vea necesario tocar el amor propio, el orgullo, la sabiduría o la sensibilidad de alguien, lo hará procurando herir y debilitar al hombre natural. Algunos pueden ser tocados en su parte emotiva y otros en su intelecto, pero el resultado siempre será el quebrantamiento de la voluntad. Entonces, ahí vemos que el hombre exterior es esa cáscara fuerte y hay una corteza dura, que son los elementos naturales que fortalecen nuestro ego y bloquean la salida del espíritu. Entonces el espíritu ahí dentro está ahí restringido. Y hay una realidad interna. Ante Dios, los de voz apacible pueden ser tan necios, porque hay personas que dicen, no, que hablan despacito, que muchas veces están afectados en su autoestima, pero muchas veces estas personas son tan necios, son tan duros y autosuficientes como los más explosivos. Incluso hay personas que de pronto se creen tan buenas que dicen, no, pero si yo no he hecho nada malo. Entonces se vuelven necios, se vuelven duros. Entonces, un tono de voz, de voz suave o que la persona que habla con timidez no significa quebrantamiento. Frecuentemente, este tipo de personas oculta la voluntad más inflexible. Son más difíciles de tratar este tipo de personas. Entonces, Dios empieza allí a tratar con el yo, o sea, cuando hay una voluntad férrea que es dura y hay varias columnas, hay varios pilares como la mente, las opiniones, el egoísmo, los afectos, y ahí Dios empieza a tratar en cada una de estas áreas. Ahora, sin importar el área en que la persona sea golpeada, esto siempre afectará directamente al yo y a la voluntad. Por lo general, el hombre es necio y su voluntad es obstinada, tercos. Entonces, esto está impulsada por la mente, las opiniones, el egoísmo, los afectos o la inteligencia. La necedad de una persona puede apoyarse en muchas cosas, pero en cada una de ellas se manifiesta una voluntad férrea. Esas personas que son así arraigados en sus pensamientos, en sus conductas y piensan que no pueden cambiar. De igual manera, los golpes, los castigos y el quebrantamiento del Espíritu Santo pueden variar, pero al final la obra intrínseca del Espíritu tiene el solo objeto de herir el yo y doblegar la voluntad. Por lo tanto, todo aquel que es subyugado mediante la revelación o la disciplina del Espíritu Santo muestra una característica.
La docilidad, personas que se vuelven dóciles. Esta es la señal de una persona quebrantada. Entonces, como individuos, somos como una casa que está sostenida por muchas columnas. Entonces, Dios, a través de la disciplina, de la corrección, empieza a derribar estas columnas una por una. Y al eliminar la estructura exterior, el yo interior finalmente se desploma. Entonces vemos estas cuatro columnas: la mente, las opiniones, el egoísmo, los afectos. El egoísmo está guardado por una preservación personal, que la persona pues no quieren quedar mal, no quieren que nadie sepa de la situación que está viviendo. En el concepto de las opiniones hay conceptos inflexibles, principalmente con el tema de la política y otros temas. Está el tema de la mente, una racionalización constante. Y los afectos que a veces, por causa de muchas circunstancias, de muchas pruebas, de muchas vicisitudes que han vivido las personas, la persona se vuelve con una sensibilidad dura y una sensibilidad natural que está en medio allí del desorden. Entonces vemos que Dios empieza allí a obrar, que Dios empieza allí a actuar, y todo aquel que ha sido quebrantado por Dios es dócil ante Él. La cáscara que nos rodea es dura y también es hermética, debido a que hay muchos elementos en nosotros que la fortalecen. Nosotros somos como esa casa sostenida por muchas columnas, pero cuando Dios derriba las columnas una por una, la casa entera empieza a derrumbarse. Y una vez eliminada la estructura exterior, el yo interior se desploma. Ahora, no debemos pensar que quienes hablan de un modo suave, de un modo sumiso, no son tercos, no son obstinados. En muchos casos, los de voz más apacible, los de esa voz dulce, apacible, resultan ser los más inflexibles interiormente. Ahora, esa dureza se relaciona con el carácter, no con el tono de voz. Muchos que aparentan ser dóciles y tímidos ante Dios son tan necios, son tan duros, orgullosos y autosuficientes como los demás. Los elementos que sostienen la estructura de ellos puede variar, pero la estructura interna es la misma. En estos casos, Dios tiene que quitar de en medio los elementos de soporte y quebrantarlos uno por uno, y debe aplicar su disciplina las veces que sean necesarias. Por su gracia, después de repetidos golpes, Él logrará derribar lo que se resiste a su obra. Este severo castigo producirá en nosotros el temor de hacer o decir lo mismo una vez más. Entonces, ya no tendremos tanta libertad de hablar sin restricción. Puede parecer que la disciplina del Señor solo afecta el aspecto externo, pero la realidad es que todo nuestro ser se vuelve más dócil y muy sumiso ante la mano de Dios. Y podemos abandonar por completo las prácticas naturales que ya han sido juzgadas. Al menos en esas áreas no nos atreveremos a desobedecer más al Señor, ni a defender nuestras ideas. Ahora, por temor a Dios, no nos atreveremos a actuar por nuestra cuenta, debido a que en esa área hemos llegado a ser dóciles. Cuanto más disciplina recibimos, más dóciles y manejables somos. Esta docilidad o flexibilidad indica que la obra de quebrantamiento que Dios realiza se amplía en nosotros y gana terreno en nuestras vidas. Hay casos en los que una persona puede tener mucho carisma, puede tener esa gracia de Dios para hablar a las demás personas y caerles bien, o aún dones espirituales, pero cuando tenemos comunión con Él,
con esta persona percibimos la falta de quebrantamiento en su vida. Entonces, hay muchos creyentes en esta condición. Tienen dones, tienen talento, pero no han sido quebrantados. Cualquiera puede percibir el carácter áspero que tienen, pero después que son quebrantados, se vuelven dóciles, se vuelven tratables. Y es fácil reconocer la falta de quebrantamiento por la dureza de la persona. Cuando alguien ha sido disciplinado en cierta área de su vida, será liberado de la vanagloria, será liberado del orgullo, el abandono y el desenfreno. Además, se conducirá con temor y docilidad en tal área. Ahora, la Biblia usa muchos símbolos para referirse al Espíritu Santo, como por ejemplo el fuego, el agua. El fuego denota el poder del Espíritu Santo, mientras que el agua habla de su pureza. Otro vello del Espíritu Santo es la paloma. La naturaleza del Espíritu es como la de la paloma, que es dócil, pacífica y mansa, y no expresa dureza alguna. Entonces, hay áreas en que el Espíritu Santo empieza allí a intervenir. Y hay algunos rasgos que son dominantes en la persona, como por ejemplo el amor propio, la inteligencia, la perspicacia, las opiniones e ideas fijas, la susceptibilidad y orgullo. Ahora, ¿cuál es el propósito del espíritu? Quebrantar la autopreservación cuando las personas tienen ese amor propio. Cuando las personas son inteligentes y son muy perspicaces, ¿cuál es la meta del Espíritu Santo? Revelar la ignorancia humana. Y cuando las personas tienen opiniones o tienen conceptos o ideas fijas, el Señor empieza a través del Espíritu doblegar la obstinación mental. Y cuando las personas son muy susceptibles o son orgullosos, el Espíritu Santo empieza allí a herir al hombre natural. Entonces, cuando hay amor propio, el Señor empieza a utilizar golpes repetidos directamente al ego. Cuando las personas son muy inteligentes o perspicaces, las personas empiezan allí a cometer errores constantes para que al fin las personas logren confesar que su vida depende de la misericordia de Dios, no del intelecto, no de la capacidad. Y cuando las personas tienen esos conceptos, esas opiniones bien arraigadas, el Señor empieza a crear situaciones fáciles que se le salen de las manos y terminan en humillación. Ahora, cuando el rasgo dominante de las personas que son muy susceptibles, que son muy orgullosas, el Señor va a preparar circunstancias de fracasos ante obstáculos aparentemente insuperables. Entonces, la frecuencia puede variar, las circunstancias. Algunos reciben azotes constantes, otros periodos de respiro, pero el fin siempre es debilitar la voluntad férrea. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver los síntomas y hablábamos del fuego del Espíritu Santo, y el fuego es como señal del poder. El agua, como mencionábamos, es su pureza, pero la paloma representa su naturaleza. Una persona verdaderamente quebrantada adquiere la naturaleza de la paloma, tratable, pacífica y desprovista de dureza. Entonces, una persona fácil de tratar, una persona fácil de abordar, incluso una persona que ha sido quebrantada es una persona que tiene mucha empatía. También una persona que tiene facilidad para confesar la falta, los errores y derramar lágrimas al ver sus errores. Y también tiene una disposición permanente a recibir ayuda y consejo. Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Ahora, el hecho de que nos volvamos dóciles y sumisos como resultado de nuestro temor santo
es una señal de la obra de quebrantamiento en nuestro ser. Entonces, una vez que el hombre es quebrantado por el Espíritu Santo, manifestará docilidad, producto de su temor reverente hacia Dios. Cuando otros se relacionan con él, no enfrentarán la dureza, la violencia ni la severidad que anteriormente lo caracterizaba. Aún el tono de su voz y su actitud se suaviza después de recibir la corrección del Señor. Estas personas abrigan en su interior un temor a Dios que espontáneamente fluye por medio de sus palabras y su actitud. Y esta persona es transformada en una persona dócil. Ahora, surge la pregunta, ¿qué es una persona dócil? Es una persona fácil de tratar, alguien a quien le resulta fácil hablar con otros y a quien no se le hace difícil pedir ayuda. A todo aquel que ha sido quebrantado por Dios le resulta fácil confesar sus faltas y aún derramar lágrimas. Para muchas personas es difícil llorar. Ahora, no quiero decir que llorar tenga mérito en sí mismo, sino que cuando alguien ha recibido suficiente disciplina de parte de Dios, su manera de ser, su mentalidad, su parte afectiva y su voluntad han sido tan golpeadas que les resulta fácil ver sus errores y confesarlos. Cualquiera puede hablar con él. ¿Por qué? Porque su cáscara exterior ha sido totalmente quebrantada, por lo que mental y afectivamente es capaz de aceptar la opinión, el consejo o las enseñanzas de otros. Y es trasladado a otra esfera y está dispuesto a recibir ayuda siempre y en cualquier lugar. Y hay un riesgo cuando de pronto se habla de falsa humildad o se habla de una mansedumbre natural falsa, que es una persona que es independiente y una persona que bloquea el espíritu. Esta persona está regida por la obstinación. Ejemplo, una persona que se niega a exhortar a otra persona argumentando que ella no es así. O depende de condiciones favorables. Desaparece si algo no le agrada. Promueve la vanagloria encubierta. Ahora, hay una docilidad que es genuina y viene como resultado del quebrantamiento, que es controlada y coordinada totalmente por el Espíritu. También una persona que es flexible ante el mandato de Dios. Ofrece resistencia nula al Espíritu. Es una persona que se profundiza en medio de la adversidad. No se aparta de Dios, sino que su relación cada día se profundiza más con Él. Y cuando una persona es dócil, que es genuino, que ha pasado por un proceso de quebrantamiento, esto es fruto exclusivo de los golpes y la disciplina que ha recibido allí de parte de Dios. Entonces, una persona dócil es una persona sensible, debido a que su hombre exterior ha sido quebrantado. Le resulta fácil liberar su espíritu y tocar el espíritu de otros hermanos. Es tan sensible que puede percibir y reaccionar ante la más mínima acción espiritual. Sus emociones se vuelven tan agudas que distinguen de inmediato lo correcto y lo incorrecto. Tal persona nunca hace nada insensato. No hace nada desconsiderado ni ofensivo. En cambio,
Una persona cuyo hombre exterior está intacto seguirá adelante con su actividad, aunque el espíritu de los demás lo desapruebe y se incomode, pues es tan insensible que ni siquiera lo nota. Algunos hacen oraciones interminables que afligen el espíritu de los demás y hacen que estos anhelen que dejen de orar. No se han encontrado con personas que, mejor dicho, que oran, pero repetidamente, pero no lo hacen desde el espíritu, sino que lo hacen más para llamar la atención, y esto se siente. Y es tan incómodo para otras que las personas que pronto que están ahí acompañándolos dicen, no, que se calle el hermano, ¿cuándo va a terminar? Y estas personas continúan sin tener una sensibilidad alguna. Estas personas no responden al sentir de los demás y ni siquiera lo perciben. Esto se debe a que su hombre exterior está intacto. Todo aquel que ha sido verdaderamente quebrantado puede tocar sin dificultad el espíritu de los demás. Puede también percibir el sentir de las demás personas y no actuar en forma insensible, indiferente o desconsiderada. Únicamente aquellos cuyo hombre exterior haya sido quebrantado entenderán el significado del cuerpo de Cristo. Solo ellos podrán tocar el espíritu del cuerpo, o sea, el sentir de los demás miembros. Cuando alguien está desprovisto de sentimientos, será como un miembro mecánico. Será allí como un brazo artificial. Se puede mover junto con el cuerpo, pero está desprovisto de toda sensibilidad. Algunos hermanos son semejantes a miembros que no sienten. Aunque todo el cuerpo perciba algo, ellos permanecen impasibles. Pero una vez que su hombre exterior es quebrantado, reciben la capacidad de tocar la conciencia y el sentir de la iglesia. Su espíritu se abre y pueden percibir el espíritu y el sentir que la iglesia les transmite. Esta sensibilidad es algo precioso, pues cada vez que nos equivocamos, inmediatamente nos lo indica. Aunque el quebrantamiento del hombre exterior no nos garantiza que seremos infalibles, sí nos hace suficientemente sensibles para detectar nuestros errores. Tal vez los hermanos sepan que estamos equivocados, aunque no lo digan. Pero cuando hablamos con ellos, nos damos cuenta de nuestro error. Basta con tocar su espíritu para darnos cuenta si aprueban o desaprueban el asunto. Para practicar la vida del cuerpo es indispensable tener esta sensibilidad. Sin ella, es imposible tener la vida corporativa. El cuerpo de Cristo no toma decisiones debatiendo colectivamente de la misma manera que los miembros de nuestro cuerpo físico no tienen que discutir hasta llegar a un acuerdo a fin de moverse. Todo lo hacen coordinada y espontáneamente, siguiendo los impulsos del cuerpo dirigidos por la cabeza. La voluntad de la cabeza se expresa en la voluntad de todo el cuerpo. En consecuencia, cuanto más quebrantamiento experimentemos, más fácil nos será ajustarnos al cuerpo y seguir sus impulsos. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta. No, pastor, buenas noches, no. Todo Buenas excelente. noches, no, pastor. Gracias. Entonces, seguimos avanzando. Ahora, el mayor beneficio que recibimos
no consiste en que nuestros errores son corregidos. Escuchen con atención. Entonces, ¿cuál es el mayor beneficio? El mayor beneficio consiste en que nuestro espíritu se abre y se libera por medio del quebrantamiento del hombre exterior. Esto nos hace actos. Esto nos da esa capacidad para recibir de otros la provisión del espíritu. Y así podemos aceptar con sencillez la ayuda espiritual de cualquier hermano. Les pongo un ejemplo. Cuando, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de compartir con otros hermanos, con otras personas de otra congregación. Y a veces si tu espíritu está abierto, si tu espíritu ha pasado por un proceso de quebrantamiento, no hay orgullo, sin importar de pronto la actitud, la condición de aquella persona, o sea, Dios te va a empezar a hablar a través de esa persona, ya sea porque dijo un versículo, porque tarareó una canción o porque compartió una experiencia. Entonces, por eso es importante tener allí nuestro espíritu abierto. Entonces, cuando nuestro espíritu ha sido quebrantado, o sea, el mayor beneficio es que nuestro espíritu se abre y se libera por medio del quebrantamiento. O sea, entonces podemos recibir el consejo de otras personas, los depósitos que Dios ha depositado, perdón la redundancia, todo aquello que Dios ha dado a aquel hermano a través de su proceso, nosotros podemos recibirlos y ser edificados y evitar así muchas veces tropiezos y dolores de cabeza. Ahora, si nos resistimos al quebrantamiento, no podremos aceptar la ayuda de nadie. Imaginemos que un hermano tiene un intelecto muy cultivado, que se ha capacitado, que ha hecho un doctorado, una especialización o tiene una maestría en algo. Entonces, muchas veces, no estoy diciendo que siempre, sino que muchas veces esta capacidad intelectual le impide a la persona pasar por un proceso de quebrantamiento. Ahora, la persona puede asistir a las reuniones, pero a esta persona le va a ser difícil recibir edificación o ayuda, a menos que se encuentre con otro que sea tan intelectual como él. Les pongo un ejemplo, hay una persona que es profesional en algo, entonces un miembro de la congregación que de pronto no haya estudiado o de pronto que no tenga esa capacidad de pronto de expresarse bien y le va a dar un consejo, le va a dar una palabra, esta persona intelectual se le va a dificultar recibir el consejo de esta persona. Y muchas veces por su orgullo pueden decir, pero mira, ¿quién me viene a enseñar esta persona a mí? Mira cómo está vestida, mira cómo habla. Entonces, como mencionaba, a no ser que de pronto ahí en esa congregación o en ese lugar hay una persona intelectualmente, de pronto que esté entre comillas al mismo nivel intelectual de él, esta persona le va a recibir. O si no, muy difícilmente le puede recibir. Ahora, después que el Señor se ocupe de esta persona y de las lecciones que esta persona necesita, esta persona va a pasar por un quebrantamiento. Su punto fuerte, la dura corteza de su mente, se va a empezar a desmoronar y esta persona va a empezar a reconocer lo inútil de sus muchos razonamientos. No del conocimiento, sino del razonamiento. Empiezan a razonar y por qué esta persona me puede ayudar a mí. Si esta persona mira que aquí, que allá, y mira, y empiezan a cuestionar, a razonar. Entonces, cuando esta persona pase por un proceso de quebrantamiento, esta persona se volverá tan sencilla como un niño. Mire que un niño cuando llega a un lugar y se encuentra con otros niños, empieza a relacionarse, no importa si tiene diferentes tratos, incluso si está enfermo, está sano, el niño no tiene ese problema. Por eso es que el Señor nos pide que seamos como niños. Entonces, cuando una persona se vuelve sencilla como un niño que no tiene problemas en pedir perdón, que no tiene problemas con relacionarse con otro, con sencillez, con humildad, entonces cuando una persona se vuelve sencillo porque ha pasado por un proceso de quebrantamiento, esta persona podrá fácilmente escuchar a los demás. De ahí en adelante, no volverá a despreciar la conversación de los demás hermanos.
ni se dedicará a buscar fallas en su pronunciación. Mira cómo habla mal, mira, no sabe ni escribir, ¿cierto? Ni en las enseñanzas. Y es un tema en el cual el Señor ha tratado mucho en mí. Porque es que yo soy muy crítico cuando una persona de pronto habla mal, cuando escribe mal, cuando de pronto son unas enseñanzas aburridísimas. Y muchas veces uno empieza a buscar allí como que mira, está equivocado, mira que aquí, que allá. Pero muchas veces esas personas que pronto no tienen esa capacidad de expresarse bien, pero cuando abre su espíritu y nosotros estamos abiertos, puede ministrarnos, puede ministrar nuestras vidas. Y cuando nosotros hemos vivido ese proceso de quebrantamiento, nosotros podremos tocar con el espíritu de aquella persona que está predicando. Y el que está predicando toca nuestro espíritu. Y es importante que incluso cuando nosotros estamos escuchando, y muchas veces nosotros ponemos demandas en el que está predicando, o sea, demandas en la unción, en el manto de esa persona, o sea, y nosotros tenemos ese espíritu de humildad para recibir, vamos a ser ministrados. Pero mientras tanto no. Si el espíritu de un creyente ha sido quebrantado, cuando otros liberen su espíritu, recibirá edificación. Ahora, no me refiero a la edificación en cuanto a doctrina, pues ese es un asunto diferente. Cuanto más quebrantado esté el espíritu de una persona, más lo estará el hombre exterior y más ayuda recibirá. Como resultado, al moverse el Espíritu de Dios en un hermano, la persona quebrantada aceptará la ayuda de éste y dejará de criticar y analizar la presentación. De pronto la exactitud, la pronunciación, la elocuencia, el tono de la voz, cómo mueve sus manos, cómo se expresa, de pronto muchas veces la coherencia del orador. Aunque no estoy diciendo que eso sea malo, sino que muchas veces nos fijamos más en eso, en lo que la persona quiere ministrar a nuestras vidas. Ahora, la condición de nuestro espíritu determina cuánta ayuda podemos recibir. Aunque haya hermanos alrededor nuestro, a veces no podemos tocar su espíritu ni recibir edificación de su parte. ¿Por qué? Debido a la dureza de nuestra corteza. Ahora, ¿qué es la edificación? ¿Qué es la edificación? Ahora, la edificación no es la acumulación de conceptos, ni la acumulación de ideas o doctrinas, sino un contacto del Espíritu de Dios con el nuestro. Allí somos edificados cuando el Espíritu Santo toca nuestro espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios puede brotar de cualquier hermano, ya sea en una reunión o en privado, en una llamada, en una conversación por WhatsApp, o en una reunión privada, en una cafetería, en la sala de su casa. Y podemos tener esa experiencia de ser alimentados y reconfortados tan pronto como el Espíritu de Dios se activa en otros. Podemos decir que nuestro espíritu es como un espejo. Cada vez que recibimos edificación es como si alguien puliera nuestro espíritu y lo hiciera brillar un poco más. La edificación se lleva a cabo cuando nuestro espíritu es tocado por el espíritu de los hermanos o por el Espíritu Santo. Lo que fluye del espíritu de los hermanos nos enciende tan pronto lo tocamos. Nos podemos comparar con una lámpara eléctrica que brilla al pasar por ella la electricidad, independientemente del color de la pantalla y el color de los cables. Nuestro interés no está en el color de la pantalla de la lámpara, sino en que la electricidad circule y en el hecho de que seamos reconfortados, que seamos avivados
y nutridos ante Dios. Agradecemos a Dios que podemos experimentar esto y ser personas dispuestas a recibir ayuda. A muchos les resulta difícil recibir ayuda. Ahora, si tenemos el deseo de ayudarles, tenemos que orar por ellos. Escuchen con atención. Si usted tiene el deseo de ayudar a una persona, primero tienes que orar por esa persona para que permitan ser ayudados. Solo aquellos que son dóciles están dispuestos a recibir ayuda. O sea que estas personas, si necesitan ser ayudadas, necesitan pasar por un proceso de quebrantamiento. Hay un texto en el Salmo 42:7 que dice que un abismo llama a otro abismo. O sea, de lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro espíritu llama a otro espíritu cuando está necesitado de recibir edificación. Eso es lo que significa un abismo llama a otro abismo. Entre espíritus se pueden comunicar. Ahora, la verdadera comunión no es un simple intercambio de opiniones mentales ni un acuerdo teológico. Es el contacto directo entre espíritus. El abismo es lo más profundo de nuestro ser. Clama y ansía tocar el abismo de los demás creyentes. Solo con la cáscara quebrantada, rota, puede la luz de un nodo encender al siguiente. Ahora, existen dos enfoques diferentes en cuanto a la edificación. Uno es completamente externo y se basa en conceptos, doctrina y exposición de las escrituras. Algunos afirman haber recibido ayuda desde este punto de vista. Ahora, el otro enfoque es completamente diferente, pues se basa en el contacto del espíritu de los hermanos. Cuando el espíritu de un creyente toca el de otro, ambos creyentes reciben ayuda. La verdadera edificación cristiana se efectúa de esta manera. Si todo lo que sabemos es escuchar mensajes, entonces puede suceder que si escuchamos un buen mensaje hoy y el siguiente domingo oímos el mismo mensaje, nos aburriremos y estaremos ansiosos por irnos. Pensamos que con escuchar una enseñanza una sola vez es suficiente, pues creemos que la vida cristiana gira en torno a doctrinas. Sin embargo, debemos entender que la edificación se relaciona con el espíritu y no con la doctrina. Si un hermano comparte un mensaje liberando su espíritu, nos conmoverá, producirá cambios en todo nuestro ser y seremos lavados y vivificados. Si volviéramos a escuchar al mismo hermano predicar y liberar su espíritu, recibiríamos ayuda una vez más. Incluso muchas veces si tenemos ahí ese espíritu abierto, sin importar que el mismo tema, el mismo mensaje lo hayamos escuchado varias veces, cada vez que lo leemos o cada vez que recibimos esa enseñanza, vamos a ser ministrados en diferentes áreas y vamos a empezar a ver cosas que antes no habíamos visto. Ahora, tal vez el tema nos parezca familiar y las enseñanzas sean las mismas, pero cada vez que libere su espíritu, seremos purificados y lavados. Debemos recordar que la edificación se basa en el contacto del espíritu de otros con el nuestro y no en un aumento de conocimiento. La edificación es un intercambio entre los espíritus de los creyentes y no tiene nada que ver con las doctrinas ni las enseñanzas del hombre exterior. Lo mejor que podemos decir de las doctrinas y las enseñanzas que no guardan ninguna relación vital con el espíritu es que son letra muerta. Cuando nuestro hombre exterior ha sido quebrantada, recibimos edificación.
y recibimos esa edificación de una manera tan fácil y recibimos una provisión abundante. Como por ejemplo, cuando se nos acerca alguien, se nos acerca una persona y nosotros queremos brindar ayuda a esa persona y esta persona se nos acerca en busca de soluciones. Nosotros mismos recibimos edificación. Me explico. Muchas veces, un ejemplo, una persona está pasando por un asunto financiero bien fuerte o un problema allí en el hogar. Y esta persona que se nos acerca allí en busca de ayuda, cuando nosotros liberamos nuestro espíritu para dar un consejo, para guiar, esa misma palabra nos edifica también a nosotros. Y a través del consejo que le estamos dando a otra persona, nosotros también recibimos ahí edificación. Cuando una persona que ha cometido un pecado y esta persona empieza a buscar al Señor y esta persona acude a nosotros, mientras oramos con él, también nosotros recibimos edificación. Si alguna vez el Señor te conduce a exhortar a algún hermano que se haya desviado, cuando toquemos su espíritu, recibiremos edificación. Sentiremos que todo el cuerpo trae la provisión que nos corresponde. Cualquier miembro, sin excepción alguna, nos podrá traer los suministros que necesitamos. Siempre estaremos dispuestos a recibir ayuda. La iglesia en su totalidad será nuestra provisión. Y mire, qué caudal de riquezas empezamos ahí a descubrir. Entonces, podremos decir que las riquezas de Cristo están depositadas allí en su cuerpo. Y todas esas riquezas vienen a ser nuestras allí en la práctica. O sea, cuán diferente es esta experiencia de la simple acumulación de doctrinas y conocimientos. La diferencia es enorme. Por ejemplo, toda la experiencia, todas las riquezas que ustedes tienen como cuerpo de Cristo, al momento de ustedes orar, al momento de ustedes compartir lo que ustedes están recibiendo, yo voy a empezar a disfrutar de esas riquezas que Cristo ha depositado en cada uno de ustedes, a través de sus consejos, a través de sus oraciones, a través de los aportes en un discipulado, en una reunión. Eso es edificación mutua y ahí hay mucha riqueza. Y hay una riqueza impresionante en el cuerpo. Entonces, esto es muy diferente a que la persona acumule doctrinas, conocimientos y mucho razonamiento. Ahora, cuanto más quebrantado haya sido el hombre natural de un creyente, mayor será su capacidad de recibir y más amplia la esfera del suministro que se le proporcionará. Los que no reciben ayuda de los demás no son necesariamente más fuertes. Lo que sí indica su habilidad natural es que la corteza que los rodea es tan dura que no están dispuestos a recibir ayuda de los demás. Para que puedan recibir la ayuda vital de parte de toda la iglesia, primero es necesario que el Señor, en su misericordia, les dé grande dosis de disciplina y también de quebrantamiento por medio de sus efectivos y variados métodos. Todos deberíamos revisar nuestra experiencia y preguntarnos. Debes hacer una pausa y formularte esta pregunta. ¿Eres capaz de recibir ayuda de otra persona? Ahora, si nuestra corteza natural todavía está intacta, no podremos detectar el espíritu de los hermanos cuando éste brota juntamente con el Espíritu Santo. Pero si somos quebrantados, recibiremos ayuda siempre que el espíritu de cualquier hermano actúe. No importa si el espíritu del hermano ejerce su función con extraordinaria fuerza o casi imperceptiblemente. El caso es que lo toquemos, pues tan pronto como lo hacemos, somos reavivados y somos edificados.
Mis amados hermanos, escuchen con atención. Debemos darnos cuenta de lo importante que es el quebrantamiento de nuestro hombre exterior. Y es un requisito fundamental para poder servir al Señor y para recibir el suministro y la edificación de Dios. Entonces, les recuerdo, la comunión con el Espíritu y la comunión en el Espíritu no es un simple intercambio de ideas y de opiniones. Es un contacto de nuestro espíritu con el espíritu de los demás. Para poder tocar el espíritu de los hermanos y entender lo que significa la comunión entre hermanos, la comunión entre los santos, es imprescindible que el Señor, por su infinita misericordia, quebrante nuestra cáscara natural y derribe a nuestro hombre exterior. Perdone que sea tan recurrente, tan repetitivo con esto. ¿Por qué? Porque es importante que podamos entender que sólo así será liberado nuestro espíritu y entenderemos a lo que se refiere la Biblia cuando habla de la comunión del espíritu. A partir de entonces sabremos que la comunión se lleva a cabo en el espíritu, no en la mente. Pues no es concordar en opiniones. Solo cuando tenemos comunión en el espíritu podemos orar en unanimidad. ¿Cuán difícil es que alguien que ora con su mente sin ejercitar su espíritu encuentre a otro que piense igual que él y así puedan orar en armonía? Pienso que ni en todo el universo lo hallaría. Y sin lugar a dudas, la comunión se lleva a cabo en el espíritu. Todo aquel que haya nacido de nuevo, todo aquel que haya sido regenerado y tenga el Espíritu Santo en él, ciertamente puede tener comunión con los hermanos. Una vez que Dios haya derribado las barreras que nos dividían y haya derrotado nuestro hombre natural, nuestro espíritu quedará abierto para dar y recibir, tocar y ser tocado por los demás. De este modo, participaremos de la comunión del cuerpo de Cristo. Más aún, nuestro espíritu será parte de su cuerpo y nosotros seremos la realidad del cuerpo. Ahora, ¿qué significa un abismo llama a otro abismo? Que eso está en el Salmo 42:7. Y es importante que podamos tener en cuenta esto. Y aunque ya lo mencioné, lo voy a volver a repetir. Un abismo llama a otro. Esto significa que el abismo que hay en nosotros, o sea, lo más profundo de nuestro ser, nuestro espíritu, clama y ansía tocar el abismo de los demás. Un abismo llama a otro abismo. O sea, tu espíritu llama, tu espíritu clama, tu espíritu anhela. Es el llamado y la respuesta entre uno y otro espíritu. Ahora, si nuestro hombre exterior ha sido quebrantado y nuestro hombre interior es liberado, tocaremos el espíritu de la iglesia y el Señor nos podrá usar. Entonces, ya dijimos que el quebrantamiento del hombre exterior es una experiencia genuina, que no se puede falsificar ni imitar. Solo el Espíritu Santo lo puede producir. Cuando decimos que el creyente debe ser manso, no nos referimos a que deba actuar como si lo fuera, pues la mansedumbre no se puede producir por el esfuerzo humano. Si alguien lo lograra, descubriría que esa mansedumbre es falsa e inútil.
tendría que ser eliminada. Dado que la mansedumbre que cuenta proviene de la obra del Espíritu Santo, según nuestra experiencia, lo que nosotros hemos vivido, ningún logro tiene validez alguna, debido a que lo verdadero es lo que el Espíritu Santo genera. Solo Él conoce nuestra condición y por esta razón prepara las circunstancias del caso con el fin de quebrantarnos. Entonces, nuestra responsabilidad consiste en pedir la iluminación, la revelación de Dios para reconocer y aceptar su obra en nuestra vida. Debemos ser sumisos bajo la poderosa mano de Dios y aceptar que Él no se equivoca en nada. Entonces, no deberíamos ser semejantes a una mula sin entendimiento. Por el contrario, deberíamos someternos voluntariamente al quebrantamiento y la corrección que vienen de Dios. Cuando presentamos nuestra vida voluntariamente para que la mano poderosa de Dios nos moldee, comprendemos que debimos haberlo hecho 5 o 10 años atrás y no lamentarnos por tanto tiempo perdido. No debemos dejar que pase un día más sin presentarnos a Dios. Y por un momento, cierra tus ojos ahí donde estás y levanta tus manos. Y allí con un corazón sencillo, con un corazón humilde, digámosle al Señor, Señor, todo este tiempo he sido ciego. No entendía de dónde me querías rescatar ni hacia dónde me querías conducir. Ahora entiendo que deseas quebrantarme. Por lo tanto, te rindo mi vida completamente. Amén. Te rindo mi vida completamente. Y es posible que dejemos de ser estériles y empecemos hoy mismo a llevar fruto, allí en tu ministerio, en la economía, en tu matrimonio. Además, el Señor iniciará una obra de demolición en muchas áreas de nuestra vida. Y muchas veces esas áreas son desconocidas incluso para nosotros. Cuando termine esta demolición, habrá quitado de nosotros el orgullo, el amor propio y la vanagloria, de manera que nuestro espíritu podrá liberarse y Él lo podrá utilizar y nosotros podemos usar nuestro espíritu. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta. No, pastor, gracias. Entonces, ya que estamos conscientes, ya con esta es la lección número 9, y ya deberíamos estar conscientes que el quebrantamiento es obra exclusiva del Espíritu Santo. Entonces entendemos que es inútil tratar de imitarlo, pues tal acción no sería más que esfuerzo natural. Ahora, surge un interrogante en nosotros. Sabiendo que cualquier actividad proviene de la carne, surge esta pregunta, este interrogante. ¿Cuál es? ¿Debemos detener todo intento natural de imitar la obra del Espíritu Santo o debemos esperar a que el Espíritu actúe? ¿Debemos esperar a que venga una gran luz sin
procurar limitarla en alguna forma. Ahora, lo más indicado sería, sin lugar a dudas, cesar toda actividad de nuestra carne. Hacer esto es lo más indicado. Y sin duda alguna, cesar toda actividad de nuestra carne. Hacer esto es muy diferente a pretender una condición que no tenemos. Por ejemplo, si tenemos la tendencia de ser orgullosos, debemos negar este impulso en nosotros, pero no debemos pretender ser humildes porque sería una falsa humildad. Si nos enojamos fácilmente, debemos negar nuestro carácter, mas no debemos fingir mansedumbre. Dejar de hacer algo es una restricción preventiva, mientras que pretender que somos de cierta manera es una acción infructuosa que no va a dar fruto. El orgullo es negativo y debemos eliminarnos. Mientras, escuchen con atención, repito, el orgullo es negativo. Y después muchas veces este ejemplo, a veces la persona dice, no, pero no tiene relación. Como la persona que dice que es tímida, que no le gusta hablar al frente, que eso es timidez. Yo le digo que eso es orgullo. Las personas dicen que no es orgullo. Entonces ya están siendo orgullosas. Escuchen con atención. El orgullo es negativo y debemos eliminarnos. Mientras que la humildad es positiva y no podemos imitarla sin caer en el engaño. Supongamos que alguien es muy terco, es muy obstinado, que tiene un tono áspero y una actitud inflexible. Es conveniente que esta persona controle su aspereza, que es una persona muy tosca, pero no debería simular que es sumiso. Debemos detener toda actividad y actitud negativa que detectemos en nosotros, pero no tratar de falsificar virtudes positivas que no tengamos. Lo que debemos hacer es ofrecernos al Señor y decirle, escuche con atención lo que debemos decirle al Señor. Señor, no deseo tratar de aparentar lo que es tuyo. Confío en que tú mismo obrarás en mí. Si hacemos esto, el quebrantamiento y la edificación serán una realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Detener toda actividad negativa de la carne, controlar los impulsos de orgullo, toda aspereza, toda tosquedad, todo enojo, y debemos ofrecer nuestra vida voluntariamente. Decirle, Señor, te rindo mi vida completamente, he sido ciego, no podía ver lo que estás obrando en mí. Ahora, lo que nunca debemos hacer, fingir virtudes positivas que no tenemos, tratar de simular sumisión o mansedumbre por esfuerzo humano, ser como una mula sin entendimiento que se resiste al sincero. Cualquier imitación no solo es un fraude para la iglesia. Ninguna imitación es una obra genuina de Dios.
Escuchen con atención. Ninguna imitación que nosotros podamos hacer es una obra genuina de Dios, sino es un esfuerzo humano. Por lo tanto, toda persona que busca de una manera genuina debe procurar la realidad interior y no la imitación exterior. Debe permitir que Dios efectúe una obra genuina en su interior, la cual se expresará. Toda actividad meramente externa es falsa, así que toda clase de imitación humana debe ser desechada, pues no solo es un fraude para otros, sino también para la persona que lo hace. Una persona que constantemente afirma ser lo que no es, corre el riesgo de llegar a creer su propio engaño, confundiendo así la realidad con lo que afirma ser, hasta que esta persona quede enredada en su propio engaño. Mejor es no tratar de aparentar nada y ser sinceros en nuestra conducta. Aunque en cierta medida nos conduzcamos en el hombre natural, pues así permitiremos que Dios produzca lo verdadero en nosotros. Escúchenme lo que les voy a decir. Debemos ser genuinos en nuestro vivir. Y en lugar de tratar de aparentar lo genuino, debemos confiar en que el Señor añadirá cada día sus virtudes a nuestras vidas. Ahora, otro problema que encontramos y con mucha frecuencia es que algunas personas expresan ciertas virtudes en la esfera natural, como por ejemplo, algunas personas son mansos por naturaleza. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la mansedumbre natural y la que resulta de la disciplina del espíritu? Ahora, debemos recalcar dos asuntos en relación con esto. En primer lugar, todo lo que es natural es independiente del espíritu, o sea, todo lo que es natural. Y además, todo lo que viene por medio de la disciplina del Espíritu Santo está bajo el gobierno de nuestro espíritu y solamente se mueve en coordinación con este. La mansedumbre natural muchas veces entorpece la acción del espíritu y todo lo que estorbe la acción del espíritu es obstinado por naturaleza. Ahora, si el Señor le indicara a una persona así que se pusiera de pie y diera una exhortación severa, su mansedumbre natural le impediría hacerlo y seguramente diría, oh no, yo no soy capaz de hacerlo. Nunca he hablado así en toda mi vida. Que otra persona lo haga. Uno dice, mira, por favor, aquella persona de tu grupo está haciendo algo malo, llámale la atención. No, yo nunca he llamado la atención, yo nunca he exhortado a nadie. Que lo haga cierto hermano. Ahora, cuando nos damos cuenta de esto, podemos ver que en ese momento la mansedumbre natural no está bajo el gobierno del espíritu, debido a que lo que es natural se rige por su propia voluntad y obstinación. Esta persona es terca, aunque aparenta una falsa humildad. Y aunque se ve una persona muy sumisa, se ve una persona muy callada, es una persona terca. Y sigue sus propias inclinaciones. Y por esta razón no puede ser usado por el espíritu. Sin embargo, la mansedumbre producida por el quebrantamiento es muy diferente, pues no ofrece genuina resistencia al espíritu ni sugiere opinión alguna, ya que es dirigida y usada por él. En segundo lugar, las personas que son mansas por su carácter y no por el espíritu, solo son dóciles y sumisas cuando todo está a su favor y bajo su gobierno. Pero tan pronto se les pide hacer algo que no les agrada, su actitud cambia y su mansedumbre desaparece.
Por consiguiente, ninguna virtud natural incluye la negación del yo. Por el contrario, todas ellas promueven la vanagloria. Esta es la razón por la cual siempre que la individualidad de dicha persona se ve amenazada, desaparece su humildad, desaparece su mansedumbre y todas sus virtudes. Imagínense esto, va a desaparecer cuando esta persona es una persona muy individual. Y cuando esta persona se ve bajo amenaza, se ve allí intimidada, su humildad, su falsa mansedumbre va a desaparecer juntamente con todas sus virtudes. Ahora, miren lo que les voy a decir. Las virtudes que son fruto de la disciplina del espíritu y del quebrantamiento del yo están en una esfera muy diferente. Cuanto más quebrantada sea la persona por el Señor, cuanto más quebranta Dios, cuanto más el Espíritu Santo quebranta el yo de una persona, más se van a manifestar estas virtudes. Entre más la persona ha sido quebrantada, la persona ha vivido un proceso, esas virtudes que estaban allí van a empezar a manifestarse. Cuanto más herida sea la persona, más mansa llega a ser. Y existe una diferencia enorme entre las llamadas virtudes naturales y el fruto genuino del Espíritu Santo. Es como cuando uno escucha una enseñanza de una persona que ha sido quebrantada. Esa enseñanza te va a quebrantar, te va a ministrar. Muy diferente que una persona cuando aparenta una falsa humildad. Entonces, ya para ir cerrando este tiempo, debemos ser fuertes. Ahora, hemos dado énfasis reiteradas veces a la urgencia que el hombre exterior se ha quebrantado. Ahora, ¿cómo así que ahora nos pide que seamos fuertes? Recordemos algo, no podemos aparentar ni reemplazar la experiencia del quebrantamiento. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y aceptar su disciplina, pues solo por medio del quebrantamiento del hombre exterior se fortalece el hombre interior. Entonces, hay la posibilidad que algunas personas todavía tengan un espíritu débil, pese a que por el quebrantamiento debería ser fuerte. Si este es el caso, esta persona no debe orar pidiendo ser fortalecido. Lo que debe hacer esta persona es decirse a sí misma: sed fuerte, sed fuerte. Decimos esto con bases sólidas, pues la Biblia nos manda fortaleceos. Cuando estés pasando por un quebrantamiento, tienes que declararlo fuertemente. Sed fuerte, fortaleceos. Es algo asombroso que cuando nuestro hombre exterior ha sido quebrantado, podemos ser fuertes cuando queramos. Siempre que la situación lo requiera o que decidamos, seremos tan fuertes como lo determinemos. Y cada persona puede comprobarlo. Cada persona puede comprobarlo. Siempre que la persona decida que puede hacer algo, lo hará. Tan pronto se resuelva el problema del hombre exterior, también el asunto de la fortaleza se resolverá. Siempre que queramos ser fuertes, lo seremos. De ahí en adelante, nadie ni nada podrá detenernos. Lo único que tenemos que hacer es decir que haremos algo o que estamos determinados a realizarlo. Y se cumplirá con una pequeña decisión de nuestra parte. Y nos vamos a sorprender de lo que podemos lograr. El Señor dice: sed fuertes. Si declaramos que somos fuertes en el Señor, indudablemente lo seremos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nuestro espíritu se liberará solo después de que el hombre exterior sea quebrantado. Esto es un requisito básico que debe cumplir todo
siervo de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia, por su amor inagotable. Pastor Robertson, por favor, ¿puedes presidirnos en oración? Amado y buen Señor, damos gracias por este amado y buen Señor, damos gracias por este precioso y hermoso tiempo en el cual nos permitiste ser ministrados, llevados por tu Espíritu. Gracias Dios por lo que ministras en nuestras vidas, por lo que nos has permitido recibir el día de hoy. Señor, que en esta reunión nos presentamos delante de ti para honrarte, pero también para pedirte perdón por el tiempo y ocasiones que hemos sido orgullosos. También, Señor, reconocemos que hemos sido orgullosos, reconocemos que en unas ocasiones no hemos recibido la Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que a través de este tema, de este entrenamiento, nuestras vidas sean fortalecidas, sean edificadas. Padre, que esta palabra pueda producir fruto al 100%. Y que cada uno de nosotros podamos ser edificados y establecidos en Cristo y poder ser fortalecidos en este tiempo de proceso, en este tiempo de quebrantamiento. Que tu buena obra se perfeccione en nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. 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 No sé si hay alguna duda, alguna pregunta.
Carmencita, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras sumar, algo que quieras añadir. Todo muy claro, pastor. Sí, creo que todo pasa por la humildad que uno tenga en el espíritu, ¿no? Para poder seguir recibiendo y llegar a otros también. Como dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Martica, no sé si quieres añadir algo, sumar algo. No, pastor, simplemente pues como hijos de Dios, reconocer todas nuestras debilidades, todas aquellas necesidades que nosotros tenemos, aún poder rendirnos y que Él pues sea el que obre en nuestras vidas. Es lo único que podemos hacer. O sea, que quebrante cada área de nuestra vida para poder cada día agradarle a Él, conforme usted decía que tratara de que Él trate con nuestra vida y que no aparentemos ser nosotros, sino que Él sea construyendo, sea forjándose, formándose en nuestras vidas. Amén. Anita, no sé si quieres añadir algo, sumar algo. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Sí, pastor, no, pues más que de verdad darle gracias por estas clases magistrales. La verdad que uno puede comprender muchas cosas, la importancia del quebrantarse. La verdad, nunca le había visto tantas ventajas a estos procesos porque como a veces son tan dolorosos y uno como que de repente no analiza todas las cosas que puede recibir, las bendiciones que, que uno puede recibir y cómo el quebrantamiento también hace que uno sea más sensible, más abierto en su corazón. Como usted explicaba, me pareció impresionante lo que dijo sobre personas que de pronto no tengan ese nivel de educación, que también puedan dar mensaje, dar palabra, este, muy, es muy asertivo y uno lo entiende cuando uno está en la misma sintonía espiritual con esa comunidad, porque en algún momento pues me han invitado a algún tipo de encuentros, de prédicas y esas cosas, y de verdad que uno puede lograr sintonizarse con los hermanos precisamente porque ya, como usted decía, el espíritu está dócil, está manso, y eso hace que uno se abra a ese campo espiritual tan hermoso, la verdad. eh, Hermoso y a veces también complejo, porque cuando tenemos esos ojos espirituales, también puedes ver cosas que a veces eh, no son tan agradables y que tienes que ser muy prudente para no hablar, para no responder, para no entrar en juicio, porque a veces uno con esos ojos espirituales, uno puede, uno puede ver cómo se revelan cosas que la otra persona ni siquiera se está dando cuenta de esa revelación, pero uno medianamente en esa espiritualidad, uno dice, Dios mío, mira esta persona. Y yo lo decía con el pastor Robinson, que día que cuando de todo este tema político ya pasaba eso, uno realmente, tanto desde ambos bandos, porque no voy a decir que solamente un bando, se revelaban, eran cosas que tenían ocultas en sus corazones. Y yo lo veía así. Y yo decía, mira,
cuando me hablaban de una cosa, me hablaban de la otra. Y obviamente hasta a veces yo decía, o sea, también yo tengo que trabajar en eso y dejé de, como de, dije, "Ah, no, no me voy a callar, voy a guardar prudencia porque, bueno, porque uno está en otro proceso y no puede como contaminarse. Entonces, maravilloso, la verdad, pastor. Yo siempre digo que este discipulado, como el de quebrantamiento, el módulo 1, yo pienso que hay que repetir, porque hay que repetir, uno a veces en la escucha puede que tenga algún tipo de distracción, entonces cuando uno vuelve y lo escucha, encuentra también muchas otras cosas ahí en los mensajes. Y algo que me marcó mucho lo que usted decía sobre que más allá de un quebrantamiento de un caparazón, lo que habíamos dicho de una semilla, es un quebrantamiento de voluntad. Yo siento que para, para acudir a Dios se necesita quebrarse en voluntad. Para dejar que Él entre en nuestras vidas hay que tener voluntad y voluntad de entregarse y también de renunciar y de confrontarse a todo lo oscuro que como seres humanos tenemos. Y como usted lo decía, es de las cosas más difíciles que pueden haber, porque la persona dentro de su soberbia considera que todo está ok, que todo está bien de su soberbia espiritual y eso no conlleva a nada. Y hoy ratifiqué con todo lo que usted dijo, todas las ventajas que tiene el quebrarse ante Dios y no necesariamente atravesando un proceso, porque los quebrantamientos también pueden ser una decisión de decir, mm, no está en mi fuerza, no es a mi manera, y entregar totalmente eso que tenemos ahí. Entonces, muchas gracias, pastor, por su sabiduría como siempre. No, para servir, Anita. Gracias a todos por conectarse. Sarita, no sé si quieres añadir algo, sumar algo. Pastor, sí, fue una clase, un módulo muy interesante y realmente pues la palabra dice que no podemos echar vino en odres viejos, ¿cierto? Entonces es necesario el quebrantamiento porque si nosotros permitimos el quebrantamiento en nuestras vidas es reconocer la soberanía del Padre en nosotros, pastor. Es necesario para echar vino nuevo en odres nuevos, pastor. Gracias, pastor. Gracias, Sarita, muy valioso tu aporte. Pastor Robertson, no sé si quieres añadir algo, sumar algo. Pastor Robertson ha tenido inconvenientes con los datos, con la comunicación, con el internet. Entonces, pues, nos damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido este discipulado. Ya por el día de hoy, pues, terminamos este módulo y así como dijo Anita, pues, podemos repetirlo, estudiarlo, pero la próxima semana entramos en un discipulado más profundo. Si bien es cierto, vamos a tocar áreas del quebrantamiento, pero vamos a profundizar. Entonces, en temas del orgullo, en temas del resentimiento, en temas, vamos a profundizar de una manera impresionante. Pero yo necesito que ustedes me escriban los que van a participar, porque tampoco es para todo el mundo, sino para personas que quieran primero tener un cambio significativo en sus vidas, que quieran vivir un proceso
que quieran disciplinarse. Y entonces es muy importante porque se necesita que ustedes me comuniquen para organizar grupos, porque se va a organizar por grupos, se va a organizar, entonces es muy importante. El próximo miércoles estaré explicando ya la dinámica del próximo entrenamiento y para que así nos podamos todos participar. Va a ser algo extraordinario, va a ser algo tremendo y vamos a como dice la escritura, reedificar las ruinas antiguas y vamos a trabajar en el libro del profeta Isaías. Entonces va a ser algo muy tremendo, va a ser algo muy poderoso, pero vuelvo y repito, necesito que ustedes sigan instrucciones, que sean disciplinados, que vivan su proceso tal cual y que puedan rendir cuenta de las tareas. Eso se va a requerir para el próximo entrenamiento y no algo satélite de que sí, que no, es que no tuve internet, es que se me fue la luz, es que no pude porque diferentes circunstancias. No, no, no. Aquí se requiere que la persona sea puntual, sea honesta, sea sincera en todo este proceso. Entonces, pues, el próximo miércoles le estaré explicando más detalladamente ya la dinámica. Entonces, pues, mis amados, les bendigo, les amo. Que la gracia y el favor de Dios sobreabunden en sus vidas. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Buenas noches.